¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo streaming de AFP Capital. Esta vez, el número 28, conversemos sobre el contexto y sus efectos en tus ahorros. Saludamos también a las personas que nos están viendo a través de MOL TV, Facebook Live de AFP Capital, meganoticias.cl y Más Medio. También saludamos a Tiare Godoy, que nos está apoyando hoy día con lenguaje de señas para llegar a todos nuestros afiliados. Y bueno, sabemos que el contexto local e internacional impacta en el comportamiento de nuestros ahorros y por eso, para resolver sus dudas, estamos aquí hoy día junto a Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y también con Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. ¿Cómo están? Muy buenos días, Jaime, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Gusto verlos, gusto saludarlos. Yo también muy contenta de estar aquí y quiero partir hoy día contigo, Jaime, porque han estado pasando muchas cosas en materia de pensiones en las últimas semanas. Hagamos un repaso juntos de lo que hemos estado viendo. Bueno, primero que todo, bienvenidos a nuestro streaming número 28. Bueno, la verdad que sí, hemos tenido muchos movimientos. Lo primero que me gustaría comentar es lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que ya estamos cumpliendo un mes. Porque además de la complejidad humanitaria que eso significa, todos esos movimientos tienen efecto en el mercado y en consecuencia en los fondos. En una primera etapa lo que vimos fue una fuerte caída de las bolsas, una sobrereacción a lo que esto estaba ocurriendo y en consecuencia una caída en todas las bolsas a nivel mundial por una preocupación de los efectos que esto pueda tener, un aumento en el precio de los commodities, del petróleo, pero luego del tiempo los fondos se fueron recuperando. Y hoy día efectivamente podemos ver todavía que el fondo A y el fondo B principalmente y el fondo C tienen todavía rentabilidades negativas, pero básicamente tienen más que ver con un efecto de tipo cambio, más que con una caída en las bolsas a nivel mundial. También es importante recordar que estos fondos fueron los que más rentaron el año pasado, donde el tipo cambio llegó a final de año a 850 y hoy día está a niveles de 780, 790. Entonces ahí, por ejemplo, en el fondo A, y Francisco lo va a comentar después, tiene un efecto de un 7% de la caída, solo por efecto de tipo cambio. Entonces yo diría que sí, una sobrereacción al principio, pero ya los mercados se han venido recuperando. Después vamos a entrar en el detalle ahí de todos los multifondos con Francisco, pero Jaime, no solo han estado pasando cosas a nivel internacional, también localmente han vuelto a surgir ahí movimientos nuevos, quinto retiro y distintas cosas. Entonces te quiero pedir también que repasemos lo que ha estado pasando en Chile. Bueno, efectivamente lo que hemos visto son varios proyectos, en torno a 7 proyectos, donde se está, ¿no es cierto?, presentando retiros del 10%, incluso proyectos de retiro del 100%, y esto claramente va en contra de lo que todos queremos, ¿no es cierto?, que es mejorar pensiones. El propio gobierno estaba en contra de este tipo de Exactamente, porque al final del día aquí hay varios efectos que son negativos. Primero, ¿no es cierto?, nosotros y todos queremos mejorar las pensiones. Y los retiros van justamente en el sentido contrario. Lo segundo, ya lo vimos, esto no es algo que lo cuenten los economistas, ¿no es cierto?, o los expertos, ya vimos los efectos que esto tiene en el mercado. Tiene efectos en la inflación, tiene efectos de fuerte aumento en las tasas de interés, tiene fuerte aumento en el tipo de cambio. Entonces, al final del día, tiene efectos que son bastante complejos desde el punto de vista y efectos en las inversiones y en consecuencia en los ahorros. Ya vimos cómo aumentaron las tasas de interés y el impacto que esto tuvo, ¿no es cierto?, en los fondos D y E, principalmente el año pasado, que fueron los fondos más castigados, porque claro, son fondos muy invertidos en ese tipo de instrumentos y con fuerte aumento de tasa de interés pierden valor. Y por otra parte también vimos los efectos en los créditos hipotecarios, más corto plazo, más restringidos, con tasas de interés más altas, con aumento en los niveles de inflación, donde vemos que hoy día el Banco Central está aumentando tasas de interés para contener la inflación, para tratar, ¿no es cierto?, de reducir esa dinámica económica, y esto va en sentido contrario. Va en sentido contrario porque lo que hace, ¿no es cierto?, es inyectar más plata a la economía, y eso es básicamente los efectos que vimos el año pasado, tanto como lo comento en tasa de interés y tipo cambio. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Impactante lo de las tasas de los créditos hipotecarios, ¿no? Sí, fueron aumentos muy fuertes. O sea, las tasas subieron en torno a 400 puntos básicos, cuando en Estados Unidos, que también hay sistema inflacionario. Al final va en contra de cosas que las personas quieren, la vivienda. Justamente. Entonces, los efectos en las personas también es bien nocivo.
Bueno, precisamente en línea con buscar mejores pensiones se implementó el tema de la pensión garantizada universal. ¿En qué va ese beneficio? Bueno, esto fue una muy buena noticia porque recordemos que nuestro sistema actual, que es un sistema mixto, ¿no es cierto?, que se compone de pilar solidario, y de solidaridad y de cuentas individuales donde las personas pueden ahorrar. Esto fue aumentar, ¿no es cierto?, la base de pensión garantizada universal. O sea, todas las personas beneficiarias, ¿no es cierto?, de este beneficio van a tener una pensión mínima de 185.000 pesos. Que era como el 80% de... Llega hasta el 80% de la población más vulnerable, y va decreciendo en la medida que las personas tengan pensiones autofinanciadas más altas. Entonces, bueno, esto fue reforzar parte del pilar solidario, es una muy buena noticia para las personas. Ya se implementó un primer grupo durante el mes de febrero, se va a implementar un segundo grupo en mayo y finalmente va a estar todo implementado a aquellos beneficiarios durante el mes de agosto. Así es que claramente esto refuerza, ¿no es cierto?, el sistema, claramente, como decías tú, apunta a mejorar los niveles de pensiones y diría yo a dar una pensión básica, ¿no es cierto?, garantizada para todas aquellas personas que lo requieran. Ayer también, bueno, aparte de la PGU, vimos ya avances en la Convención Constituyente, 2 materias en términos de pensiones. Cuéntanos un poco de qué se tratan, cómo se llaman y cómo van esos avances. Bueno, efectivamente ya en los derechos fundamentales se están empezando a discutir propuestas, como fue, ¿no es cierto?, la propuesta que se presentó con el mayor número de votos, que es con mi plata no. Lamentablemente esto, que fue presentado por el público en general, donde se reunieron más de 60.000 firmas, fue rechazado en la convención. Y básicamente lo que buscaba esta iniciativa era que el Estado tutelara la seguridad social, que existiera, ¿no es cierto?, un componente de pensión universal con financiamiento tributario y también que tuviera un componente de capitalización individual, vale decir que las personas pudieran, ¿no es cierto?, ahorrar y mejorar sus niveles de pensión futura, y como lo dije, esto fue rechazado. Sin embargo, se aprobó otra iniciativa que era de no más AFP, donde se reconoce el derecho a propiedad social como una garantía universal, la administración estaría a cargo de organismos públicos, y los actores que participarían serían el Estado, los colaboradores y los empleadores. Entonces aquí sí llama la atención, ¿no es cierto?, que iniciativas que la gente ha presentado con mayor fuerza no sean consideradas. Hoy día lo que nosotros vemos es que el 78% de la gente quiere mantener sus ahorros en forma individual, quieren mantener la capacidad de elegir, quieren mantener el beneficio de que esos recursos, si el día de mañana yo me muero, puedan ser heredables o puedan, ¿no es cierto?, ser traspasados a una pensión, ¿no es cierto?, de invalidez. Entonces, esto es lo que se está discutiendo hoy día y obviamente nos preocupa que iniciativas como esas, muy respaldadas por la gente, no sean consideradas. Vamos a ver qué pasa. Respecto a esta segunda iniciativa, te quería pedir si podemos hacer como un doble clic, un zoom a lo que cambiaría con el modelo actual. Bueno, aquí claramente lo que tenemos que cuidar y puede cambiar es justamente la propiedad de los fondos, ¿no es cierto? Al hablar de un Estado que administra las pensiones, pueden restringir la libertad de elegir, que nuevamente lo que las personas buscan, y bueno, y claramente se fortalece un pilar solidario al ser el Estado el que administra. Entonces, estos temas que son lo que más le preocupa a las personas, los vemos nosotros con preocupación y por eso lo estamos siguiendo muy de cerca. Súper. Jaime Munita, gerente general de AFP Capital. Ahora vamos con Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. Cuéntanos, Francisco, ¿qué ha estado pasando en el mercado? Bueno, han pasado muchas cosas. Sí. Fue un inicio de año bastante fuertón en el plano local e internacional. Sí, bueno, Jaime hizo una muy buena introducción. Hemos tenido un comienzo de año que no ha sido tan favorable, mirado desde el punto de vista de las rentabilidades, pero a poner todo esto en contexto, que ha sido algo, una partida, como dije, difícil. Tenemos el tema de Rusia con Ucrania, que es algo que obviamente es muy doloroso y genera impactos negativos en la economía y en los mercados. Está la gran preocupación de la inflación que estamos teniendo no solamente en Chile, sino en el resto del mundo. Pero ayer el Banco Central nos dio no muy buenas noticias respecto a esto. Espera una inflación que durante el año va a llegar a niveles del 10%, algo no visto en muchísimo tiempo en Chile. Después vamos a hablar un poco del panorama general que vemos hacia el resto del año, que yo creo que siempre es bueno abordarlo, sobre todo con una partida de año tan difícil. Y quiero partir un poco
con los multifondos en rentabilidad para después seguir un poco explicando su composición y terminar con el panorama. Súper. Entonces, en la siguiente lámina, básicamente es lo que mencionamos, el año 2022, lo que ya está haciendo el cierre del primer trimestre, es un año difícil, o sea, un comienzo de año difícil. ¿Por qué difícil? Porque estamos viendo caídas o valores de rentabilidad negativos en los fondos, como bien explicó Jaime, A, B y C, ¿ya? De 10, 7 y 5, básicamente. Y a diferencia del año pasado, donde tuvimos un año muy bueno para estos fondos, hoy día está ocurriendo lo contrario. Lo que sí es importante también mencionar es que obviamente el año no ha terminado y una mala partida de año no necesariamente implica un cierre de año malo, ¿ya? Con esto no quiero decir que... también explicar a las personas que los mercados no son planos. Y los mercados no son planos y claro, tuvimos un comienzo de año que está afectando obviamente el tema de las pensiones futuras, también está afectando la inflación, entonces es un año que está partiendo bien complicado. Desde el punto de vista de por qué está ocurriendo esto, bueno, en la siguiente lámina podemos ver con más detalle algo que también nos interesa estar promoviendo todos los streaming, que es que de alguna manera transmitir más el cómo están conformados, están compuestos los multifondos. Es bueno que las personas entiendan de que los multifondos tienen composiciones y características distintas. El fondo A y B son mayoritariamente fondos que están invertidos en activos o en instrumentos de renta variable. La renta variable son acciones, como pueden ser acciones de compañías fuera de Chile y dentro de Chile. También tienen una porción de renta fija, pero bastante menor. También se agrega una nueva categoría, que esto es algo bien positivo. No solamente les queremos transmitir cosas negativas, sino que algo muy positivo es que ya los multifondos tienen una composición, activos alternativos, cosa que antes no tenían, y es una categoría que mejora mucho el retorno esperado futuro de estos fondos y también mejora mucho la diversificación de los portafolios, cosa que es una buena noticia. Entonces, cuéntanos un poco qué son los activos alternativos para quienes nos están mirando y no saben. Los activos alternativos son básicamente inversiones o activos que están fuera de las categorías tradicionales. Las más comunes son las acciones y la renta fija o los bonos. Los activos alternativos son básicamente acciones que no están abiertas a bolsa, un edificio, una carretera, pueden tomar distintas características, pero básicamente son instrumentos que no se transan en mercados abiertos y eso hace que tengan obviamente características distintas, pero la más importante es que tienen retornos de largo plazo mayores a las otras alternativas tradicionales, que son la renta variable y la renta fija. Entonces, esa categoría ya está presente en los multifondos, elemento que es positivo. Entonces, va a explicar bien la composición A y B, acciones fuera de Chile. Adicionalmente, ahí se ve la exposición internacional y, como bien explicó Jaime, el impacto en el tipo de cambio aquí es bien relevante. O sea, si el tipo de cambio sube, los fondos A y B tienen impactos positivos. Si el tipo de cambio se nos aprecia o cae, ese impacto es negativo. Entonces, básicamente, el comportamiento de esos dos fondos son acciones y la parte internacional y tipo de cambio. Si no, me voy al otro extremo, que es el fondo D y E, que son los más conservadores, en donde de alguna manera durante el año pasado tuvimos un muy mal año, producto de los retiros y el impacto negativo, como lo explicó muy bien Jaime, de las tasas de interés que subieron abruptamente. Esos fondos hoy día están invertidos en Chile mayoritariamente, y en particular el fondo E. Por lo tanto, básicamente el riesgo ahí es chileno y tasa de interés. Yendo a la siguiente lámina, y un poco para poner el contexto y la mirada que siempre nos gusta ver, que es, obviamente los fondos tienen variación, esas variaciones pueden ser negativas, pero en el largo plazo los fondos tienen rentabilidades que son positivas y bien positivas en el caso del fondo A, que es el fondo que tiene la rentabilidad esperada y también obtenida más alta. Desde la creación de los multifondos, que ya este año vamos a cumplir 20 años, el fondo A ha rentado en torno al 10% ya por año. Eso quiere decir que en 20 años ha tenido una rentabilidad acumulada de 500%. Eso es 5 veces más de haber invertido en el instrumento más seguro
que hay disponible hoy día en Chile, que es un depósito a plazo. Entonces, bueno, efectivamente tiene más variación. Aquí en el ejemplo podemos ver que el fondo ha tenido años negativos. Eso obviamente preocupa y genera dolor en las personas, pero al final, si uno lo ve en el mediano plazo, es algo positivo en la trayectoria completa. Y al final eso es lo que hay que hacer, mirar esto en el largo plazo, ¿cierto? Lo que pasa es que todos miramos nuestra cartola, nuestro saldo, cómo vamos, y claramente cuando uno ve un saldo que cae, se preocupa. Y eso es humano, natural, y eso genera de repente decisiones que no son, miradas en el largo plazo, óptimas, pero también es súper humano ver que las preocupaciones, o sea, el mejor ejemplo es lo que ocurrió el 2020, que fue un año duro, doloroso para las familias, para los multifondos, para todos. Pero el fondo A no terminó negativo el 2020. Cosa que podría uno haber pensado, oye, viene una pandemia, viene una gran recesión, el fondo A va a caer harto. Bueno, el fondo A durante el 2020 cayó, y harto. Pero después la recuperación fue súper rápida e importante y terminamos un año con una rentabilidad en torno al 4%. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final los multifondos se recuperan, ¿ya? ¿Y cuánto se demoran en recuperarse? Bueno, eso varía en base a cada momento del tiempo y a cada conflicto o recesión que vivimos en el tiempo. Cada cierto tiempo vamos a tener estos escenarios como el que estamos viendo hoy día, que son complejos, dolorosos, pero al final del día ocurren recuperaciones. Entonces el fondo A es el fondo que más renta, 3 años negativos, después nos vamos al C, 8% anual, también una muy buena rentabilidad, eso equivale al periodo completo, que son, como dije, cerca de 20 años, 364%, lo que también es más de 3 veces un depósito a plazo y obviamente esto ayuda a generar mejores pensiones porque al final las personas aportan y el trabajo de la AFP es hacer que estos recursos o estos ahorros se multipliquen en el tiempo y en el caso del Fondo C esa multiplicación es importante. Y también la característica del Fondo C, a diferencia del A, es que no tiene un solo año negativo en estos últimos 20 años, que es el caso del 2008, que fue la gran crisis subprime o la crisis financiera global. En el último ejemplo que queríamos poner, el Fondo E hasta el año pasado había sido un fondo de buen retorno y sin ninguna pérdida anual, ¿ya? Si uno mira ahí las rentabilidades nominales, en los últimos 20 años no había tenido nunca una pérdida. Sin embargo, el año pasado fue el peor año y el más doloroso para el Fondo E. Esto fue bien malo sobre todo para la gente que está próxima a jubilarse. Sí, eso es lo que duele del Fondo E. Fue una muy mala noticia. Bueno, la buena noticia es que este año va mejor, o sea, está teniendo rentabilidades más razonables, pero obviamente también el Fondo E es un fondo que renta mucho más que la alternativa de más bajo riesgo y que de alguna manera cualquier persona que quisiera no tener nunca una pérdida, que es tomar un depósito a plazo, esto claro, el año pasado tuvo un mal año, efectivamente el 2021, pero también tiene una rentabilidad que es bastante superior al ejemplo que pusimos del depósito a plazo. Y para finalizar, lo último que queríamos exponerles y comentarles un poco el panorama. Eso, para quienes se vienen sumando. Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo se viene la cosa hacia adelante? Sí, la verdad es que sumando lo que ya dijimos y el comienzo de año difícil en términos de rentabilidades y la explicación de eso, que tiene que ver básicamente con lo que mencionamos y dijo Jaime también, relacionado al conflicto de Rusia con Ucrania, relacionado al retiro de los estímulos en el mundo desarrollado y en particular en Estados Unidos, donde la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, o ya comenzó y va a seguir subiéndolas de manera importante. Bueno, acá en Chile lo que nos transmitió ayer el Banco Central no son buenas noticias, ¿ya? Y hay que ser bien claro, el panorama de la economía chilena está complejo, y está complejo porque venimos de un año 2021 de un crecimiento extraordinariamente alto, quizás el más alto en varias décadas, sobre 10%, con un exceso de consumo importante. Y lo que tenemos hoy día como proyección, y que lo explicó muy bien Rosana Costa en la presentación de ayer al Senado y también hoy día en la mañana a ICARE, es que tenemos un panorama en donde la economía chilena enfrenta un desequilibrio alto
y ese desequilibrio tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿ya? Y eso ha impactado de manera muy fuerte a las familias porque vamos a tener, según la proyección del mismo Banco Central, durante el año una inflación que va a seguir al alza y va a rozar o va a estar en torno al 10% en algún momento del 2022. Mediados de año. Mediados de año. Eso no es una buena noticia. 10% es mucho más de la inflación que hemos tenido en los últimos 20 años. Esa inflación ha estado más cercana al 3%, por lo tanto 10% es más de 3 veces lo normal. Y eso obviamente nos genera una preocupación del impacto de eso, tanto en las familias como también en las carteras y en los multifondos. Y de hecho no descartaron una contracción para 2023 respecto al crecimiento económico. Claro, entonces ahí en esa línea yo diría que el principal mensaje es menor crecimiento, para no hablar recesión, menor crecimiento. Ahí las líneas que más impactan y se ve en el informe es el consumo, que se está contrayendo, y eso ya mostraron datos de alta frecuencia, que son boletas electrónicas y otras cosas que al final muestran que el consumo se está contrayendo o se está desacelerando, y lo otro es que la inversión, tal como lo mencionó el ministro Marcel, la inversión también se contrae, ¿ya? Entonces tenemos un escenario de menor crecimiento, alta inflación, de alta incertidumbre en el contexto local. Ya Jaime se explayó harto en la fuente de esa mayor incertidumbre. Bueno, y todo esto obviamente sumado al tema del retiro de Estados Unidos y la guerra de Rusia con Ucrania, obviamente pone un panorama complejo que obviamente hace importante saber en qué multifondo estar y estar, ¿cómo se llama?, siempre constructivamente con una mirada de largo plazo también, porque como vimos anteriormente, al final los multifondos se recuperan, pero es bueno tener el contexto de lo que está pasando. Gracias, Francisco, por toda tu explicación de los multifondos. Y ahora los quiero invitar a los dos a que respondamos preguntas de las personas que nos están viendo. Y le quiero recordar a las personas que nos están viendo que si no alcanzamos a responder sus preguntas en vivo, lo va a hacer el área de servicios de AFP Capital después del streaming. Vamos a partir contigo, Jaime, con una pregunta de Luciano Agalde. Hola, buen día. Estoy preocupado por lo que está pasando con la nueva Constitución. Si me jubilo ahora en abril, que me corresponde cumplir 65, el 4 de abril, si lo hago ahora, ¿se respeta lo que está vigente? Espero sus comentarios. Gracias. Bueno, efectivamente, hoy día todavía estamos viendo cómo, ¿no es cierto?, están cambiando las indicaciones. Lo comenté hace un rato, hay indicaciones aprobadas nomás de AFP que se están trabajando en las comisiones. Todas esas indicaciones, ¿no es cierto?, van a tener que ser después aprobadas, ¿no es cierto?, en el Pleno y después ratificadas en un plebiscito salida. Y en consecuencia, obviamente, mientras no se hagan los cambios a la Constitución, las reglas siguen manteniéndose tal cual como vienen manteniéndose hasta ahora. Súper. Para ti, Francisco, esta llega mucho también en mis redes. Andrés Canales quiere saber, estoy en el fondo A y B, ¿me puedo cambiar al E o espero? Sería bueno saber qué A tiene igual. Siempre es bueno saber la A. Bueno, el A y el B, como lo explicamos muy bien, son los que han partido mal el año en términos de la rentabilidad. Y básicamente el efecto de eso es internacional, como también lo explicamos. Entonces, en la mirada positiva de que al final va a haber una recuperación, el conflicto Rusia-Ucrania va en algún punto a terminar, obviamente la recomendación no sería salirse, sino que permanecer en esos fondos. Y eso tiene mucho que ver con el escenario que uno espera. O sea, si uno espera que la guerra se prolongue, obviamente eso va a generar menor crecimiento mundial, efectos negativos en las bolsas en los próximos meses, pero sabemos que eso en algún punto va a ceder, entonces nosotros no tenemos capacidad de saber si es que la guerra se va a acabar o no se va a acabar, lo que sí o cuándo. Lo que sí sabemos es que el retorno del fondo A en el mediano plazo va a ser superior al E. Al final, contra creencia popular hay como un instalado en la ciudadanía que por cada cosita que pase hay que cambiarse de fondo. Eso no es tan así. No, yo quisiera complementar porque al final a nosotros nos preguntan mucho dónde tengo que estar. Claro. Y eso depende mucho de las personas, de la edad, de su tolerancia al riesgo. Lo que nosotros no sabemos es qué va a pasar hacia adelante. Lo que sí sabemos son los efectos de los distintos escenarios. Si a mí me preguntan, oiga, ¿se va a aprobar el quinto retiro? No lo sé. Lo que sí sé es que si se aprueba el quinto retiro, van a haber efectos importantes en las tasas de interés al alza. Y eso va a afectar negativamente el fondo D y el E.
Y lo que dice Francisco, yo no sé cuándo se va a acabar la guerra. Lo que sí sé es que si la guerra se prolonga mucho más tiempo, va a haber un menor crecimiento económico mundial y eso va a afectar las bolsas y eso va a afectar negativamente los fondos A y B. Entonces, también se pueden dar los dos escenarios, que hay retiro, ¿no es cierto?, y se alarga y en consecuencia parecería más razonable estar en un fondo C que es más equilibrado. Entonces, yo creo que es importante que las personas en ese sentido puedan visualizar los efectos que tienen los distintos escenarios, más que nosotros poder decirle, porque al final depende de cada uno, en qué fondo tiene que estar. Vamos con otra pregunta para ti, Jaime. Ya lo hablamos un poquito, pero obviamente aquí en los streaming van entrando y van saliendo personas. La pregunta es de Elena Castillo. Quisiera saber en qué puede afectar mis ahorros con este contexto y cuáles serían los efectos. No me encuentro en el país, estoy fuera de Chile, en Estados Unidos. Bueno, es lo que venimos comentando, el tema de la guerra, nosotros, ¿no es cierto?, no sabemos cuánto puede durar, pero sí sabemos que si la guerra sigue, ¿no es cierto?, alargándose, van a haber efectos económicos negativos. El precio del petróleo probablemente va a seguir estando alto y eso va a afectar niveles de inflación y eso nuevamente afecta negativamente los fondos A y B. Si se da el retiro de fondos, las administradoras de fondos de pensiones tendrán que liquidar sus activos, ¿no es cierto? Y eso va a subir las tasas de interés, que fue lo que vimos el año pasado, va a afectar negativamente el fondo D y E. Entonces, dependiendo de los escenarios, son los efectos que podríamos estar viendo, pero sabemos que los ahorros, las inversiones, se ven afectadas por cambios en los mercados, y eso es una realidad. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que el equipo de inversiones va ajustando en la medida en que va viendo los escenarios que van llegando. Volvemos con Francisco porque es una pregunta sobre los multifondos. La pregunta es de Humberto Arriagada. Estaba en el fondo C y me cambié al fondo E por ser renta fija, que en el último mes ha tenido rentabilidad positiva. ¿Es conveniente que siga en dicho fondo dada la actual posición económica del sistema financiero y alzas de tasas del Banco Central? Bueno, tal como lo presentó ayer el Banco Central, las alzas de tasas ya han ocurrido. Hoy día la tasa de política monetaria está al 7%. Se esperaba hasta antes del IPOM de ayer que subieran hasta algo superior al 8%. Lo que transmitió ayer el Banco Central es que su corredor o su expectativa de dónde va a estar esa TPM en los próximos meses va a estar en un nivel superior medio de 7,5%, o sea, 50 puntos base más, que es menor a lo que anticipaba el mercado. Y esto ha hecho que desde ayer a hoy día las tasas han estado cayendo. Cuando caen las tasas, los bonos se suben de precio. Eso va a hacer que los fondos D y E renten positivo o bien. Y por lo tanto yo diría que en el escenario actual estar en el fondo C, D o E para el caso de él es algo apropiado. Buenísimo. Jaime, un tema que ha estado bastante en boga. La pregunta es de Enrique Galdames. ¿Qué piensa AFP Capital de lo que se está hablando respecto de que los fondos ya no serán de los afiliados? Bueno, nosotros lo hemos dicho aquí claramente, la gente lo que busca es que se le respete la propiedad de los fondos, ¿no es cierto?, su capacidad de elegir. Lo dicen las encuestas, no lo decimos nosotros. Y en consecuencia, claro, vemos con preocupación indicaciones que se rechazan, como anoche, donde se rechazó una indicación que buscaba de alguna manera asegurar la propiedad de los fondos y la herencia de ellos, porque claramente no son buenas señales, sobre todo, como lo dije, va en contra de lo que las personas están manifestando. Aprovechemos que estamos en este tema, una pregunta para ti, Jaime, de Antonio Cortés. ¿Tengo pensión programada en caso de fallecimiento? ¿Es heredable? Efectivamente, las pensiones son heredables o son traspasadas a su familia a través de pensiones de sobrevivencia, tanto para sus hijos como para su señora. Las personas están con dudas respecto a este tema. Cuéntanos por qué, porque ha sido un tema que ha estado bastante... Bueno, ha habido mucha discusión, ¿no es cierto?, respecto a estos temas, pero no nos olvidemos que hoy día el sistema está conformado por cuentas de capitalización individual, vale decir, cuentas que son de cada una de las personas en las distintas administradoras, y la ley es clara en esto, o sea, las personas, ¿no es cierto?, que mueren tienen herencia a su familia o pensión de sobrevivencia. Aquí no hay doble lectura y así está conformada la ley. Súper. Francisco, de vuelta contigo. Francisco Quispe pregunta, se proyecta una caída en la renta variable. ¿Qué tan rápida es el área de inversión de la AFP? No. ¿Qué tan rápido el área de inversión de la AFP puede cerrar esas posiciones y evitar caídas fuertes? Bueno,
Como mostramos muy bien en las láminas, las composiciones de los multifondos son distintas. El A y el B son los que más acciones tienen. Obviamente, si las acciones caen de precio, hay efectos negativos en los fondos A y B. Y los fondos A y B van a estar siempre invertidos en acciones, ¿ya? No es que uno va cambiando acciones por renta fija, sino que esos fondos están diseñados para tener acciones más que renta fija. Y si uno está invertido, como están hoy día invertidos los multifondos, que es de una forma muy diversificada en todo el mundo y con distintos tipos de alternativas dentro de la renta variable, si las acciones caen en el mundo, el fondo va a andar mal y eso es una realidad. Lo que sí mostramos ahí también de forma muy clara es que después de una caída siempre hay una recuperación, ¿ya? En este caso está hoy día el factor de la guerra y el menor crecimiento mundial. Pero si esto de alguna manera se arregla, se soluciona, que es lo que todos esperamos, los fondos van a andar muy bien. Segundo Figueroa quiere saber, en la eventualidad de estatizar los fondos de pensiones, ¿qué ocurre con las cuentas 2 y APB, Jaime? Bueno, habría que ver, ¿no es cierto?, en su momento cómo se conforma la ley y qué es lo que considera. Por lo menos hasta el momento, proyectos de ley, como vimos anteriormente, donde se pretendía estatizar, no consideraban los ahorros voluntarios. Los proyectos de ley que vimos en su momento, que quedaron congelados, hoy siempre hablábamos del ahorro previsional obligatorio. Nunca se habló de las cuentas 2 ni del ahorro, o no estaban considerados dentro de la ley, con lo cual se mantenían tal cual como están hoy día en la administradora. Vamos con 2 preguntas más. Aquí Francisco Quispe de nuevo, no, es Fernando. Hola, buen día. ¿Es posible crear un nuevo fondo que no tenga pérdidas como así lo tiene Perú? ¿Es factible? Francisco, bueno, Jaime. Jaime, lo he comentado en otro streaming, AFP Capital propuso un fondo F que fuera de alguna manera básicamente depósito a plazo, de muy bajo riesgo. Lamentablemente eso no tuvo buena acogida, pero nosotros seguimos pensando que es factible. Ahora, yo quisiera ser bien claro en esto. Financieramente, desde el punto de vista de los ahorros, es malo. Desde el punto de vista de la propuesta, es más bien emocional. Porque tal como lo dijo Francisco, lo que hemos visto es que los multifondos en el mediano plazo rentan muy bien, y muy bien comparado con instrumentos como depósitos a plazo. Entonces nosotros entendemos que esas caídas de corto plazo la gente las ve con preocupación, les preocupa, pero al final del día el plantear un fondo F que no tenga pérdida puede ser bueno desde el punto de vista emocional, tranquilidad, pero claramente en el mediano plazo no es recomendable. Última pregunta, que es de Merced Berríos. ¿Dónde se irán nuestras platas si las AFP se terminan, Jaime? Bueno, nuevamente habrá que ver, ¿no es cierto?, en su momento si es que se aprueba alguna ley que traspase esos fondos como al Estado, no al Estado, alguna otra, ¿no es cierto?, estructura que se diseñe, pero hoy día es prematuro. No hay una ley hoy día, no hay, ¿no es cierto?, una indicación puntual, así es que evidentemente nosotros lo vemos con preocupación porque vemos que las personas están, ¿no es cierto?, inquietas respecto a este tema y lo seguiremos muy de cerca informando de los avances que vayamos viendo en los cambios que se vayan a proponer. Les agradezco mucho a los dos que hayamos respondido preguntas de las personas y les recuerdo que si no respondimos sus preguntas en vivo lo hará el área de servicios de AFP Capital después del streaming. Y ya para ir cerrando, Jaime, te quería pedir si nos puedes dar un mensaje de cierre, de despedida. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que estos espacios sirvan para que las personas puedan entender más. Es un sistema que sabemos que es complejo, sabemos que las inversiones, ¿no es cierto?, generan preocupación y nuestra idea de tener este espacio es estar cerca, poder, ¿no es cierto?, transmitir lo que está pasando y nosotros, nuestro compromiso es seguir, ¿no es cierto?, seguir cuidando y haciendo crecer los ahorros de nuestros afiliados. Les agradezco mucho a los dos que se hayan tomado el tiempo de venir a explicarnos en lenguaje simple, claro, dudas que son súper legítimas, hay mucha información dando vuelta. También agradezco a quienes nos acompañaron a través de streaming y nos vemos pronto en un nuevo streaming de AFP Capital. Hasta pronto.